Ok. Ujú. Ya tengo. Doctor Danilo ya tiene el acceso para... Sí, ahí está. Muchas gracias. Un segundito. Dos. Ay, es cuando se falla cuando suda, pero bueno. Nuevamente vamos a prosiguiendo, ¿sí? Con esta canción nos saludamos ya. Estimados colegas, escucha. Vamos, Sí, sí se escucha. gracias, profesor. Vamos, vamos, vamos. Mm, Ya, entonces empezamos en esta sesión 2 también comunicarles que vamos a ver y plantear algunas situaciones de comunicación. Recuerden que hay una tendencia a enfatizar sobre el área de comunicación y sus competencias debido a los resultados de la evaluación censal, ¿no? Y digamos, y por lógica, es que yo voy a ver cómo evalúo a este curso de escala, pero tengo que comprobar que los docentes que asciendan conocer y aportar a partir de esas competencias del área de comunicación, porque los resultados de la comprensión lectora no han sido satisfactorios en el país, ¿no? Y vamos a ver estos tres aspectos del uso de recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica, la interacción con distintos interlocutores y la reflexión y evaluación, la forma, el contenido y el contexto del texto oral. Recuerden ustedes, solo para recordar, vimos y tenemos que ir repasando el tema del enfoque del área de comunicación. Es vital una lectura precisa, rápida, orientadora. Recordemos también que la competencia se comunica oralmente, tiene un conjunto de capacidades. Tenemos la competencia, pero esa Y competencia... disculpe, profe Danilo, hay una franja negra ahí que Uy, creo que uy, tapa un par de líneas. Este arriba no se puede ver. a ver, a ver, a ver. Dejar de compartir y gracias por avisarme. Muy amable. A veces no, yo no lo veo, por ejemplo, ahorita, a ver, vamos a ver acá. Ya, ahora se fue. Está mejor. Ay, caramba, si aparece una línea. Ya, ya está. Creo que está ahí, ¿no? ¿Está mejor? Está tapando el título, ¿no? Sí, igual tapa el título esa franja negra, no sé a qué se debe. A ver, ¿qué ocurre? El tema es que yo no veo esa franja. Qué extraño. Ustedes Ya sí. Ya, está ya bien. ahorita ya no se veía, ahorita sí, Ah, ya. sí, se Muchas fue. gracias, maestros. Muchas Oh, gracias. Decíamos que la competencia de oralidad también tiene capacidades y que las desarrollamos. Y yo sé que ustedes la hacen permanentemente, pero tenemos que, tenemos que relacionarlas y lo vamos a ver justamente en las preguntas. El uso de recursos no verbales, paraverbales, el tema cómo dialogo con mis interlocutores, cómo reflexiono y evalúo la forma de que los niños se expresan. Y les voy adelantando, por favor, les voy pidiendo que vayan ustedes revisando la competencia. Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna, porque la siguiente sesión vamos a hablar sobre lectura, comprensión de lectura. Y es importante que ustedes vengan, aquí también van a tener el material, ahí lo tienen, revisar esta competencia, también como sus capacidades. Miren, las capacidades, si ustedes la pueden identificar, responden al planteamiento permanente en los textos de obtener información literal. Miren, obtiene información. La otra capacidad de un texto a leer, inferir información.
y la otra capacidad de reflexionar y evaluar. Entonces, no es más que esos niveles, ¿se acuerdan? De lectura, literal, inferencial y valorativo, ¿no? Entonces, eso es necesario la lectura previa para la siguiente sesión. Solo recordarles, cuando estoy frente a un caso, leer el caso, precisar qué me está pidiendo. Planificación, mediación, evaluación, inclusión, convivencia, área. ¿Se acuerdan que decíamos, no? Miren, hasta esta coma dice algo. Relacionar con el enfoque del área transversal, con la competencia, cómo lo conecto esta información. Y luego analizar alternativas. Decíamos, ¿no? ¿Se acuerdan? En la sesión anterior, mira, todos dicen interculturalidad e interculturalidad. A ver, voy a ver el contenido de cada una de esas. Luego, decido. Y luego de esa decisión, argumento. Ah, esta es la respuesta que responde A. Y luego transfiero que no es más que marcar la respuesta. Digamos, ese proceso es algo que tenemos que siempre tomarlo en cuenta. Primero, uso estratégico de recursos no verbales y paraverbales. Van a ver de lo que vamos a decir, pero yo lo hago eso. En el caso de primaria, pero no lo he identificado así. Miren, lo valioso, cosas que ustedes hacen. Claro, debido a su experiencia, a su capacitación, pero tenemos que identificarlo porque recuerden, ustedes van a un examen, para la escala, y digamos, los evaluadores ya suponen que ustedes conocen el currículo nacional, que es un proyecto educativo, que es un proyecto curricular de centro, que es una sesión de aprendizaje. Ellos van con ese supuesto, ¿ah? No es que les va, por eso ponen casos para ver si en la práctica, en su quehacer cotidiano, ustedes lo hacen. Veamos primero, el lenguaje corporal. Ejército con un propósito divino por el legítimo rey. ¡Hemos! ¡Comanche! ¿Qué hacemos? Disculpen. Lenguaje corporal. Mantener contacto visual, postura abierta y gestos que refuercen el mensaje. Ustedes ahí detrás de cámara yo no los puedo ver cómo están. ¿Me estarán mirando? ¿Están mirando otro lado? Que puede ser, ¿ah? Y está en su contacto, de repente tienen un bebé que no se caiga, que no se despierte. O de repente están cocinando, ahí está el arroz con pollo, ahí está rico, muy bien. Y está, no necesariamente me están mirando a mí, pero en la escuela el contacto visual con nuestros estudiantes es necesario. Postura abierta y gestos que refuerzan el mensaje. Yo los observo, pero yo observo una pantalla oscura con nombres, es cierto, pero no sé cómo están. Pero yo tengo que mirarlos cuando estoy con mi clase. O sea, están en su clase, ustedes miran a sus niños, los atienden. Los profesores no podemos estar hablando como un niño y luego yo estar en mi celular escribiendo. No es correcto. Como docentes, peor todavía. Yo no puedo estar conversando con un niño y mirando a otro lado y diciéndole, sí, 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 claro, sí, sí, ya, 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 anda a sentarte. No, no puede ser eso que hagamos, ¿no? Por ejemplo, al explicar un concepto complejo, podemos usar las manos, imagínense ustedes, ahí los que están libres sus manos, dejen el celular a un ladito. No, claro, si es para comunicarse no hay problema, pero las manos nosotros las tenemos que usar. La extendemos, las recogemos, las juntamos, las extendemos, las saludamos, lo indicamos, depende, ¿no? La mano para mostrar secuencia, paso uno, paso 2, paso 3, para mostrar tamaños, pequeño, mediano, grande, dependiendo. Esa es la expresión corporal que nosotros tenemos que orientar a nuestros niños con ese lenguaje corporal. Y eso, profesor, ayuda mucho, mucho, porque grafica, porque ayuda a la atención y concentración de los niños. Y del tema paraverbal, que no es verbal, algo que quiere señalar como verbal, variar el tono de la voz, por ejemplo. Alto, bajo, lento,
pausado. Ritmo y volumen de la voz para enfatizar las ideas claves. Ejemplo, elevar ligeramente la voz al presentar conclusiones y bajarla para invitar a la reflexión. Como saben ustedes, maestros, muy bien, con este lenguaje corporal y paraverbal de un docente, los estudiantes perciben seguridad, claridad y mayor conexión emocional con nosotros, con sus pares y con otros. Entonces, esta información lo deberían saber los padres de familia, porque ellos se comunican con sus hijos a diario. No es lo mismo decirle a un niño que le gusta dormir porque es rico dormir, ¡ya levántate, carambas! Y no es lo mismo decir, Julio, ya es la hora, por favor, a levantarse. No es lo mismo. Estás comunicando algo. Con lo otro estás comunicando ira. Con lo otro, ese niño va a decir, mi mamá me odia, mi papá me odia. Igual que ocurre pues en la escuela. Y eso nosotros los docentes tenemos que ponerlo en práctica. O ya está el almuerzo, seguramente a la una ustedes han hecho un rico almuerzo, o el esposo o alguien ha hecho el almuerzo, y ustedes llaman, ya bajen a comer. Pobre comida, ya se malogró la comida. No la comida, nuestro hígado. Ya está amargo, pues la comida va a llegar y nos va a hacer daño. Entonces hay que ver qué lenguaje uso, por eso dice la comunicación. Doctor Y Danilo, muy buenas tardes, muy buenos días. Elvira Espinosa, un gusto escuchar su clase porque de verdad me ayuda bastante, pero yo tengo una interrogante basado en el ejemplo que usted brinda. Por sí, ejemplo, sí, yo sí. tengo un alumno que tiene TEA, pero no Ah, solamente tiene esa condición, sino que claro. también es, voy a expresar un término posiblemente grotesco, sino que es malcriado, porque su Oh. conducta es terrible. Entonces, yo digo, muy aparte de docentes, que podamos tener todos los grados habidos y por haber, ¿sí? Ujú. Pero también somos humanos. Hay un momento, por ejemplo, en el Estado, son mínimo 30 alumnos, si es primer grado es un poco más difícil. Ahora que estamos nosotros, cada paso que damos, estamos con cuidado por el... Se cortó, se Ya. interfirió tu... Ahora, lo que pasa es que mi pregunta es la siguiente. Ujú. ¿Qué, si es que ya fuimos con la subdirección, a la dirección, con la psicóloga, etc., etc., y el niño sigue portándose mal, a pesar que va a una terapia de conducta? Hay un momento que sí vamos a levantar la voz, porque como le digo, Claro, podemos no, ser no, 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 profesionales, claro. pero Otra, también somos cuando humanos. hay orientaciones en la cual la disciplina, los psicólogos señalan que en casos con los niños que tienen una dificultad, tenemos que poner ese principio de autoridad. Eso sí, no, pero de la voz no a todos por uno, sino a ese niño en forma más cercana, ¿no? No, sí tiene toda la razón la maestra. Yo digo, cuando señalo esto es que en forma general, pero cuando hay especificaciones o casos, como ha mencionado la maestra, sí tenemos que poner algunos principios de autoridad y hacer la señalización respectiva, ¿no? Sí, con eso de acuerdo, ¿no? Con eso de acuerdo. De Algo acuerdo. pasó. Gracias, doctor. Muy bien, y gracias por la pregunta. Muy bien, justo nos trae a colación para poder señalar algo. A ver, primera pregunta. Dice, la docente pide a los estudiantes, miren cómo es, yo docente le pido narrar oralmente una experiencia personal. Miren, experiencia personal. Entonces la pregunta tiene que ser bien focalizada, ¿no? ¿Sobre qué experiencia personal? ¿En casa? La alimentación, la limpieza, siempre tengamos más específicos para que los niños puedan responder también de manera específica. Y luego relacionarla con un cuento leído en clase, ¿no? Pregunta, ¿qué competencias se está desarrollando? A, se, se comunica oralmente en su lengua. A ver, es que cuando voy a lo de las personas para apagar el micrófono, sí, y no puedo, y no puedo hacerlo porque parece que no tengo la opción que me pueda silenciar.
Es la señora Rosa Portocarrero. Señora, señora Rosita, por favor, por favor. Ya está. Ya, entonces, la docente pide a los estudiantes narrar oralmente una experiencia personal. Maestras, maestros, cuando hagan ustedes una pregunta sobre una experiencia personal, no digan, dígame una experiencia personal. No, tenemos que centrarla, ¿no? A ver, niños, quiero que me ubiquen o me expresen una experiencia personal relacionado con los juegos en su casa. Niños, quiero que me expresen una experiencia personal o con los juegos en su casa, o con la relación con mamá, o con la Ven acá a relación... lavar tu plato en tu taza. Mm. Apúrate, apúrate. Por ejemplo, esa no es una forma verbal, ¿no es cierto? Que hemos dicho Pero los acá hay maestros. una sugerencia, doctor, disculpe, le hago Sí, una sugerencia. ¿Por qué no así el toro por las astas, como se dice? Elimine a esa persona y después de eso va a tratar de comunicarse por qué motivo le han eliminado y le explican por favor que tiene que apagar su audio porque interrumpe a los demás. Y ya. Sí, si estoy de acuerdo. Estoy de Este, acuerdo. exactamente, de Sí, acuerdo. justo, ya me estaba por concentrando. favor, de los administradores del instituto me ayudan porque yo no tengo la opción esa de eliminar. No, no, incluso Sí, no. es mucho, interrumpen. Hay que estar concentrados en esto. Sí, sí, tienes razón. No, 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 sí, la concentración es vital. Sí. Entonces, decíamos, cuando ustedes le hagan una pregunta y quieren una experiencia, focalicen, ¿no? Le pueden dar una, dos o opciones de tres y que los niños escojan con cuál de esa experiencia, ¿no? Y eso tiene relación con el enfoque del diseño universal de aprendizaje. Le doy varias posibilidades para que el niño pueda expresar sobre alguna de ellas. Pero por ahí sale un cuarto niño, profesora, yo podría hablar de un viaje perfecto, muy bien, ¿no? También allí es una práctica del DUA, de ese enfoque que se hace. Y relacionarla con un cuento leído en clase. Yo imagino que en primaria tendremos ahí todos los cuentos que los niños han leído, no los libros necesariamente, pero un listado. A ver, los niños de primer grado tienen ahí su listado, un papelote, Paco, Yunque, la Caperucita, por decir, no es que el soldado mágico, la luz y el sol, la nieve perpetua, el corazón salvaje y la experiencia, ¿con cuál de estas historias las relacionas? Ah, con el vuelo de los cóndores, profesora, porque ya y tal y tal y tal, ya tienen una relación, una argumentación para el desarrollo de esa oralidad. Y para expresar sus ideas con claridad y coherencia en distintos contextos. Muy bien. Ya. Se comunica oralmente en su lengua materna para aplicar operaciones matemáticas. Se comunica oralmente en su lengua materna para indagar mediante métodos científicos y analizar fenómenos naturales. Tampoco. Es la primera que está dentro de las capacidades que orientan al desarrollo de la competencia de la oralidad. Se comunica oralmente en su lengua materna para expresar sus ideas con claridad y coherencia en distintos contextos. Entonces, por ahí es, la uno es la A. Pregunta 2. Durante una exposición, ¿se acuerdan? Exposición. Imagínenla nada más, imagínenla. Ustedes lo hacen también en aula, pero ese es justo para focalizar el contexto de la pregunta. La docente enfatiza las ideas principales variando el tono y el ritmo de voz. No se olviden, los profesores tenemos que hacer perdón, actores en un momento, ¿no? Sonreír cuando tenemos, sí, todos los seres humanos y los profesores tenemos problemas en casa, familiares de salud, pero somos los actores que llegamos al aula y hacemos mucho esfuerzo y eso es muy loable en ustedes. Logrando captar la atención de los estudiantes. ¿Qué recurso está utilizando estratégicamente? Miren, respuestas, todos dicen lo mismo. Uy, caramba, modulación de voz. Perfecto. Entonces, modulación de voz. Voy a revisar el contenido de cada respuesta. Debido a que usa gestos corporales, ajá, que refuerza el mensaje con movimientos y expresiones físicas. Muy bien. Modulación de la voz debido a que ajusta tono,
volumen, perdón, disculpe, tono, se manchó aquí esto, ya, volumen y ritmo para dar énfasis y claridad, modulación de la voz debido a que organiza el espacio y distribuye los estudiantes y materiales en el aula. Entonces dice, variando el tono y el ritmo de voz. Entonces, modulación de la voz debido a que está acá, modulación de la voz debido a que ajusta el tono, volumen y ritmo para dar énfasis y claridad. La respuesta es la B. Pregunta 3. Un docente explica un procedimiento matemático utilizando las manos para mostrar secuencia y orden. Imagínenlo, por favor, ustedes mismos. Matemática, secuencia y orden, ¿eh? Lo que facilita la comprensión de los estudiantes. ¿Qué recurso no verbal se evidencia? En la pregunta número 3. La C, ¿por qué no es la C? Vamos a ver. Gestualidad porque detiene el discurso para dar tiempo a procesar información. No, no es la idea. ¿Por qué no es la B? Gestualidad porque usa movimientos corporales para reforzar y clarificar el mensaje. Cuerpo, no, no gestos. Gestualidad porque mantiene la mirada, miren, eso define las capacidades. Mantiene la mirada para generar confianza y atención. Recuerden, maestros, maestras, cuando nosotros hacemos gestos adecuados, necesarios, mantenemos esa mirada a los niños, a las niñas, generamos confianza y atención. Ujú. Cuando nos desplazamos por el aula haciendo movimientos, vamos por un espacio, giramos al otro espacio para dar indicaciones, también estamos comunicando seguridad. Y eso es muy importante. La 3, la A. 4. En una dinámica grupal, recuerden, contexto, grupos, el docente se acerca, miren, físicamente a los equipos. Va por aquí, va por allá, está aquí. Escucha activamente, no pregunta, escucha, pero con una carita, digamos, con un gesto tranquilo, amable, y responde con expresiones faciales. Muy bien, ¿no? Esto es con gestos que transmiten interés. Oh, ¿no? Las manos. ¿Qué acción docente se observa? Uso de recursos no verbales porque define objetivos y contenidos de la sesión. No. Uso de recursos no verbales porque valora resultados finales sin retroalimentación inmediata. No está evaluando. Uso de recursos no verbales porque emplea gestos y proximidad para fortalecer la interacción. Miren todas estas situaciones que ustedes lo hacen, ¿eh? Y a veces, pero yo lo hago esto, Sí, y ustedes lo hacen, pero tenemos que conocerlo, tenemos que saberlo, tenemos que entenderlo en el marco del desarrollo de las competencias. 5, y después de las 5 ya les voy dando 30 segundos para las respuestas, ¿de acuerdo? Dice, después de una exposición, contexto exposición, el docente pide a los estudiantes evaluar si el mensaje fue claro, es decir, a los que no han expuesto, ¿no? Porque los niños han expuesto, hay otros que no exponen, pero tienen que escuchar. Y si el tono de voz ayudó a comprender mejor el contenido. ¿Qué aspecto se está promoviendo en este caso? ¿Por qué no es la A? Dice, reflexión sobre recursos paraverbales porque integra tecnología para apoyar el aprendizaje. Me puede confundir paraverbales, pero los paraverbales son gestos, están exponiendo de manera oral. ¿Por qué no la sé? Reflexión sobre recursos paraverbales son gestos, están exponiendo. Por eso la definición de gestos, perdón, de recursos paraverbales. Porque organiza documentos y registros escolares, ¿no? Y la B sí, reflexión sobre recursos paraverbales en sus exposiciones, el tono, el ritmo, que influyen en la comprensión.
La 5, la B. Ahora la pregunta... veamos un video cortito, muy cortito. Pero antes voy a ver si compartí sonido. Disculpen. Tengo que mirar si el sonido está... Sí está. Pequeñito sobre el tema de los gestos, que nosotros también quizás lo estamos haciendo. Y miren cómo el lenguaje corporal manifiesta muchas cosas, ¿no? Primero que capta es lo visual. Antes de que te des cuenta de qué está pasando, visualmente ya viste, es gordo, es flaco, está grande, está cansado, un montón de cosas ya las viste. Lo segundo es el tono de voz. El tono de voz te dice muchísimo de la persona. Si estás estresado, cambia el tono de voz. En el discurso de Claudia Sheinbaum, yo estuve leyendo, o sea, no es lo mismo un discurso leído que un discurso que dices sentir. La gran mayoría de la gente lo lee, ¿no? La gran mayoría de la gente lo lee y tienen teleprompters. Pero cuando tú estás diciendo algo en lo que realmente crees, cambia tu tono de voz, porque la voz está directamente conectada con el sistema límbico, que son las emociones. Si tú estás muy contento, ¿cómo es tu voz? Supongo más aguda. Más aguda, más rápido, es alto. Si estás asustado, será más baja, que cambia por completo. Hay hasta una jerarquía de dominancia y sumisión. No le vas a hablar en el mismo tono de voz al jefe que al empleado. La voz cambia. El cerebro capta lo visual, luego capta lo vocal, que de hecho, decía un maestro, Miren, solo esa parte quería señalar. La importancia de nuestros movimientos, de nuestros gestos. Ustedes están en casa, de repente ya más por la tarde interactúan con la familia. Mucho tiene que ver la forma en que me dirijo, los gestos que hago, los movimientos, mi cuerpo comunican. Y eso es muy importante porque eso transfiere también seguridad a sus hijos, a sus hijas, a su familia en general, ¿no? Punto 2. Interacción estratégica con distintos interlocutores. Es decir, cómo me conecto con los demás, cómo me desarrollo con los demás. Recuerden, estas son en el marco de las competencias del desarrollo de la oralidad y sus capacidades. Por ejemplo, adaptación al público. Ajustar el lenguaje según la edad, nivel académico o contexto cultural. Ustedes son maestros de primaria, en su mayoría, digamos, y tienen niños de primero, de segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Los niños, y nos respaldamos por Piaget, no todos tienen la misma experiencia vivida. Un chiquitín de sexto grado tiene ya un recorrido de cómo le dicen las cosas, de cómo lo explican. Qué interesante sería, seguramente, y lo tiene, que su maestra le hable bien, le hable con calma, lo convenza, porque nunca lo escuchó así a alguien. Y ahí se rompe esta situación de que a veces nosotros tratamos bien a nuestros niños, los ayudamos, los orientamos, y llegan a casa y no sabemos qué mundo viven allí. Por eso, cuando ustedes estén en escuela de padres o escuela para padres o charlas para padres o talleres para padres, tomen este tema de las interacciones que tenemos que hacer. Por ejemplo, explicar un mismo tema con ejemplos cotidianos para primaria y con datos estadísticos para secundaria. Tendría que ser distinto porque necesitamos dar mayor información, ¿no? Y la escucha activa, responder a preguntas mostrando interés genuino y reformulando para asegurar comprensión. Lo que planteas es importante, Danilo. ¿Te refieres a esto? Sí, profesora. ¿Y por qué te refieres a eso? Muy bien, claro está. Ahora, puedo argumentar otras cosas más de lo que dijo Danilo. Y van a ver cómo los otros niños escuchan, porque están atentos a ese diálogo. Los otros niños dirán, ¿por qué no me pregunta a mí para yo también decir Claro, preguntas que estén en ese nivel, ¿no? De los niños primero, cuarto, quinto y sexto. Y dialoguen con los niños, pero que ellos sean los protagonistas de ese diálogo. ¿Y por qué lo harías? ¿Y tienes otra forma de hacerlo? ¿Y me podrías poner un ejemplo? Muy bien. Yo te ayudo con un ejemplo, por decir, ya.
Ese diálogo da seguridad. Eso es justamente desarrollar una estrategia de comunicación que vamos dando a nuestros niños, a nuestras niñas. Miren, ejemplos para recordar esto. El día lunes o en la semana, ustedes le pueden decir, a ver, grupos en la mesita, pónganse de pie. Bien, van a conversar por 2 minutos sobre cuáles fueron, qué vivieron el fin de semana, sobre en casa, salieron. Denle, van a ver 2 minutos y van a ver que se pasan como 5, como 6. Y observen sus gestos verbales, sus gestos paraverbales, sus manos, su cuerpo, su rostro, su sonrisa, su A mi mirada. mamá le gusta poner la tapa cochina de pescado, de pollo, no las lava, puro borrachío. Y Ah, qué mal ubicado. Profesor, disculpe, creo pero que usted sabe podemos, quién del es la instituto persona le que está. podríamos decir Usted que, no puede saber quién es la persona que está hablando. ajá, anotar los nombres Elsa para, Menéndez. sí, y para explicarles que tengan cuidado porque están en otra, Y la señora Teresa, que por favor apague su micro, pues, porque nos enteramos que está haciendo su... su pescadito. Ujú. Bien, entonces recordemos que esas interacciones, eh, ajustar, si soy de primer grado, cómo va, son periodos o etapas que viven los niños. Y ese es un conocimiento desde la ciencia. Ustedes se han formado, se han preparado con respaldo científico. Todo accionar que hace un docente en el aula tiene que ser con respaldo científico desde la teoría. No desde las creencias en el caso de este examen, ojo, en el caso de este examen. Nosotros los docentes tenemos creencias pedagógicas, es muy normal, ¿no? Por ejemplo, si tú haces una encuesta y dices, profesores, ¿ustedes están de acuerdo que un profesor en secundaria haga bromas a los alumnos? Van a ver que hay un porcentaje que dice sí y hay un porcentaje que dice no. La pregunta sería, ¿qué dice la ciencia o la investigación sobre eso? Va a depender. ¿M? Que va a depender. Por eso, los profesionales de la educación, como ustedes, siempre tienen que estar formándose, preparándose y sobre todo actuar desde la investigación, desde la teoría, desde la formación y desde la actualización, ¿no? Entonces, eh, cuando responder a preguntas mostrando interés genuino, reformulando preguntas, aseguramos la comprensión. Profesor, pero a todos voy a hacer. No, 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 no digo que a todos, sino a algunos y el otro día a otros y otro día a otros y de manera permanente. Y no solo el tema de la oralidad en el área de comunicación, en todas las áreas. Si yo voy a hacer en arte, van a hacer educación artística, un trabajo, voy a dar orientaciones. Cuando me muestren su imagen, su dibujo, su producto, yo tengo que hacer seguramente un movimiento paraverbal y felicitarlos y comunicar eso, porque eso le va a dar seguridad. Si yo muestro una cara de preocupación ante un dibujo que ha hecho mi niño, ese niño ya me leyó. Ya este profesor, la profesora ya me puso mi nota, con su carita de triste o de, ya me puso cero o ya me puso C, no sé. Esa es la interpretación que puede dar. Miren el cuidado que debemos tener cada uno de los maestros en estos procesos de una carrera bien difícil, ¿no? Porque construimos vínculos, generar confianza y participación equitativa en grupos diversos en mi aula, ¿no? Prueben el día lunes grupos de pie, listo, les voy a pedir en 3 minutos conversen sobre tal cosa muy específica, de repente de diversas cosas, los grupos, y ustedes su rol es observarlos, esos movimientos verbales, paraverbales, miren las manitos, cómo las ponen, o de repente no las ponen, hay un niño que está en silencio y mirando, a ver también, y luego hagamos algunos registros sobre ese proceso para ir conversando. 1 minuto para la pregunta 6. Adelante, maestros, maestras. Muy bien la participación de maestros que estoy viendo, 72 intervenciones. Muy bien. 1 minuto para la pregunta 6.
Muy bien, también las respuestas, felicitaciones, muy bien, ¿cierto? Gracias por la participación. No, felicitaciones por la participación de casi la mayoría de maestros permanentemente. Muy bien. Dice, en una clase de primaria, la docente explica el ciclo del agua, ¿no? Los procesos, usando ejemplos como cotidianos, como cuando hervimos el agua en la cocina, cuando llueve en el patio, cuando colocamos una bolsita de gelatina y lo colocamos en el fridge, cuando sacamos el hielo lo sacamos al aire y se vuelve agua, muchas cosas de esas, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo es una adaptación al público porque ajusta el lenguaje y ejemplos según la edad y contexto de los estudiantes, ¿no es cierto? Está centrado ahí en la respuesta C. Adaptación al público, en este caso a los niños del grado el- eh, que vamos a trabajar y ajusto el lenguaje porque le estoy dando explicaciones que ellos sí conocen directamente en la vida cotidiana. La 6, la C. Y muy bien la respuesta. Pregunta 7, un minuto. Un minuto. Adelante. Muy bien, lo que decíamos, ¿se acuerdan, maestros, sobre la atención a la pregunta o a la respuesta que un niño en el aula me hace, ¿no? Y pedir siempre, porque cuando hay una cultura del orden, los niños se adaptan. Cuando uno dice, a ver, por favor, como decía la maestra en temas de poner autoridad, ¿no? Con ese niño, por favor, cuando yo estoy conversando con alguien, le voy a pedir respeto, y el respeto es poner atención, tal como ustedes también lo exigen aquí en la sala de clase, ¿no es cierto? Van a ver que va siempre, va siempre, va siempre, los niños se ubican, y eso es muy importante. Dice, un estudiante pregunta, ¿las nubes son humo? La docente responde, lo que planteas es interesante. ¿Te refieres a lo que ves cuando el agua se evapora? Muy bien, si te dice sí, no, pero lo estás escuchando. Y esa es una estrategia, ¿no? ¿Qué estrategia comunicativa se observa? En este caso, eh, no es la C, porque dice escucha activa, muy bien, pero dice, debido a que identifica conocimientos previos mediante una prueba escrita, no lo está haciendo. El monólogo docente debido a que explica sin atender las dudas, no. Escucha activa debido a que reformula la pregunta mostrando interés genuino y asegurando comprensión. Nunca dejen a un niño sin una respuesta clara, porque se va con la duda y siempre tendrá la duda. Y eso, como les digo, genera también seguridad. Seguridad. La 7, la A. 8, nuevamente un minuto, maestros. Un minuto. Adelante.
Listo, veamos entonces 8. Felicitaciones nuevamente a los que vienen participando activamente. Ahí está. Eh, Muy bien. Dice, durante un trabajo grupal, recuerden, imagen de ese trabajo grupal. El docente felicita a cada equipo por sus aportes y asegura que todos los estudiantes participen en la actividad. Que todos participen. Ya dijiste, ya hablaste, pudiste. Claro, eso es en la indicación de los grupos, ¿no? ¿Qué acción docente se evidencia aquí? ¿Es solamente orden? No. ¿Es recursos digitales? No, no lo está haciendo, ¿no? Con recursos digitales. Es construcción de vínculos que genera confianza y participación equitativa en grupos diversos, ¿no? Son los trabajos de grupo que tienen que hacerse allí. Entonces, la 8 la B. Llegamos hasta la 10 y hay 5 preguntas como ejercicio que vamos a hacer, ¿sí? En una escuela rural, profesor, pero yo no soy de escuela rural. Recuerden que el conocimiento, el currículo nacional es para todo el país, por eso hablamos de inclusión. Sí, profesor, pero yo enseño en Lima, yo no tengo nada que ver con lo rural. Es que el currículo nacional habla de un currículo flexible, diversificable, contextualizado. Profesor, pero no insista, yo trabajo en la zona urbana y una zona muy moderna. En la Constitución política señala que la educación es para todos y nosotros somos un país plurilingüe y multicultural. Ah, ya, profesor, un tema correcto. El docente explica fracciones usando ejemplos de repartir panes en la comunidad. Ujú. Vinculando el contenido con la cultura local. Oh, qué interesante, eso es. ¿Qué acción docente se observa en este caso? Adaptación al público debido a que ajusta condiciones equitativas entre niños y niñas. No, no es un tema de equidad de género. Adaptación al público debido a que ajusta la valoración de resultados finales de la actividad. No está evaluando, no, en el caso no plantea eso. Adaptación al público debido a que ajusta el lenguaje y ejemplos según el contexto cultural de los estudiantes. Correcto. 9, la C. Muy bien, también ahí las respuestas. Y la última de la jornada, la última de la jornada. Dice, perdón, un minuto, porque tenemos que allí registrar la participación. Un minuto, por favor. Adelante. Listo. Muy bien. Decimos entonces, en una reunión con padre de familia. ¿Listo? Contexto. El docente explica el progreso de los estudiantes usando un lenguaje sencillo y ejemplos claros, asegurando comprensión de todos. ¿Qué acción docente se evidencia? Lógicamente, previo a esto, ¿eh? Y yo puedo trabajar en un colegio donde haya, depende cómo, de dónde provienen los padres, su estado también de su nivel educativo, sus condiciones. Va a depender, porque también puedo tener una reunión con padres que donde hay profesores, donde hay profesionales, también tendría que señalar si hay alguna pregunta adicional, pero yo utilizo un lenguaje digamos, estándar para que me entiendan todos, ¿no? No significa que porque son padres no deberían tener información detallada. Sí, depende pues el contexto donde estemos nosotros trabajando también, ¿no?
El docente explica usando lenguaje sencillo y ejemplos claros, asegurando comprensión de todos. ¿Qué acción docente se evidencia en este caso? Miren, todos dicen interacción estratégica. Claro, todo eso es interacción estratégica, pero tenemos que leer al fondo. ¿Por qué no es la C? ¿Por qué no? Dice, interacción estratégica con distintos interlocutores, pues introduce nuevas tecnologías en la enseñanza. No estamos usando. Salvo que en mi presentación yo use PPTs, información, videos, que puede ser también, ¿no? Pero en este caso no. ¿Por qué no es la B? Interacción estratégica con distintos interlocutores, pues identifica conocimientos previos de los estudiantes. No está trabajando con estudiantes, ¿no? Y la A, porque sí la A, interacción estratégica con distintos interlocutores, pues ajusta el discurso según el público y contexto. Muy bien, la 10 es la letra o la respuesta A. Tienen ustedes, maestros, un video que les recomiendo ver, es Ministerio de Educación cuando se iniciaba el currículo, pero para nosotros hasta el minuto 16 es la recomendación, hasta el minuto 16. Ella tiene una explicación del inicio del currículo bien clarita que nos va a ayudar mucho, pero hasta el minuto 16 sería suficiente. Y luego de eso tienen preguntas 11, 12, 13, 14 y 15. Y finalmente, rescatar y decirles, en algún momento, este documento sobre educación de calidad, cuando tengan el tiempo, una repasada sobre el proyecto educativo nacional. Más adelante, volver a repasar el marco del buen desempeño docente, el programa de currículo específico de educación primaria en este caso. Revisen la resolución ministerial 501 de 2025, pero que orienta las normas escolares del año 2026 y que les va a ayudar. Y acá también les coloco las claves de respuesta para que ustedes puedan hacer la comparación respectiva. Y finalmente señalar que el acto también de aprender es que ustedes en sala de clase siempre háganse preguntas. Mira, estoy trabajando en el grupo y cómo debe ser en el grupo. Me ha preguntado este niño cómo le he respondido, qué dijeron en la clase, qué debo revisar. Estoy usando un material y cómo distribuyo este material. Esas preguntas les ayudan a entender el currículo y sobre todo en la misma práctica a poder responder. Las preguntas de casos o de casuísticas vienen de situaciones concretas de aula y es una manera de estudiar. Por eso es el énfasis que hacemos porque es parte de la metodología del Instituto José María Arguedas para este proceso. Bueno, buena semana de clase, buen trabajo, a seguir estudiando, revisando, repasando y muchas gracias por su atención y las disculpas del caso por alguna situación ocurrida en la jornada. Muy buenas tardes, buen provecho, buen almuerzo para todos y para todas.